Happy President's Day! We have a beautiful, beautiful day outside today. I'm really excited. I have like this fetish for warm weather. I'm so happy that, it's getting warmer. It's going to get a little bit colder before it gets really warmer. In Korea, we call it Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Albany, ya están juntando gente, que puntuales. Súper. Bueno, esperamos un ratito, conectamos súper temprano. Voy a mostrar unas obras de Mari Méndez antes que empezamos la conversación con Mari. Hola. Eso es un clip súper... Hola, Jana, ¿cómo estás? Eso es un clip súper rápido de mostrar a Mari una foto de ella y también sus obras. Verás que ella pinta muchos gallos y ella va a explicar por qué y cómo eso ayudó a su familia, ella a sí mismo, cómo desarrolló todo el tema de gallo. ¡Hola! ¡Qué gusto verte! Y el gallo, hola Ani. No básicamente cuenta con obras que tiene temas principales de gallo. Estos gallos están contando la historia de Mari, ¿no? De su niñez y ahora cómo está desarrollando en una manera sexual y también cómo tiene diferentes personalidades, todas sus obras. Entonces ella va a explicar un poco sobre sus obras. Mari Méndez es, hola Ani, es una artista venezolana viviendo en Colombia y es súper activa, estamos súper emocionadas de hablar con ella. Esperamos un ratito para nuestro host, curador José Gregorio, quien va a guiar la conversación. Estamos esperando a José Gregorio. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están, chicas? Son puras chicas ahora en la conversación. ¡Qué rico! Ya están emocionadas del mes de mujer que ya viene en marzo. Es el Día Internacional de Mujer. Hola Sharon, ¿cómo estás? Día Internacional de Mujer el 8 de marzo, ¿no? Y después acá en los Estados Unidos todo el mes es un mes de mujeres. Women's History Month. Entonces la historia de mujeres. Creo que en ese mes de marzo había ¿cómo se dice? Suffrage Movement en los Estados Unidos. Como las mujeres demostraba para tener su derecho para votar. Entonces eso es el mes que celebramos todo su esfuerzo, todo lo que logramos como mujeres en ese mundo y cómo seguimos cambiando y formando el mundo, ¿no? Hola Sharon. Tanjasak. A ver, quiero saludarte, a ver cómo... Hola José Gregorio, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Ay, otro artista nuestro. Entonces, voy a mostrar unas obras de Mari antes que empezamos. Hola Sharon, con la conversación. Estos son todas obras de Mari que también se puede ver en nuestra plataforma. Me gusta mucho este gallo, ¿no? Es como dominante. Tiene presencia este gallo. Hay otros. Este es como un hen. No sé cómo lo dice en español, pero es todavía chica, ¿no? No está totalmente crecida. Parece femenina. O es masculino si tiene su cosa, no sé. Pero bellísimo. Pero el rojo también es impactante, ¿no? Te da una impresión. Eso es otra obra que tenemos en nuestra plataforma. Y ahora voy a invitar a José Gregorio y Mari. A ver, ya les invitamos. Hola, Hola, José, ¿cómo está? ¿y tú? Bien. Me gusta su sombrero. Ay, faltó Ah, mi sombrero. sí, ¡Ah, wow! bien, ¿ah? Van a decir que nos pusimos de acuerdo.
Hi, how Sí, are you? ¿verdad? ¿Cómo estás, Su? ¿Cómo ¿Cómo estás, estás, José? Mari? Un Bien, Pero gusto. no bien. fácil. Wow, Mari, tienes muchos fans. Están juntando mucha gente para ese live, para escucharte, contar tu historia. Ay, me alegra. Bueno, entonces José Gregorio va a guiar la conversación y bueno, estamos muy emocionados de escuchar tu historia. Sí, ¿Listo? Listo. siento que, siento que se corta. Bueno, buenas tardes a todos aquellos que nos están siguiendo y presenciando este live con Mari Menes y les agradezco mucho realmente en nombre de Arte Original y de como su directora ejecutiva. Y bueno, hoy estaremos con Mari Menes, artista venezolana residenciada en Colombia. Ella es de descendencia wayú y africana. Y como descendiente de wayú, porque esa etnia está entre Colombia y Venezuela, tengo entendido que Mari no tiene ese concepto de frontera, de límite fronterizo por pertenecer a esa etnia. Oh, wow. Y es interesante. Sí. Y bueno, Mari es una mujer que tiene una larga trayectoria desde el punto de vista académico porque ella es licenciada en arte, mención investigación en museología. Además también tiene una maestría en educación, gerencia educativa. También ha hecho estudios con relación a enfermedades mentales, creo, ¿no? Si no me equivoco a veces. Y además de ser investigadora, curadora, gestora cultural, porque ella ha dirigido instituciones museísticas, también coordina espacios expositivos Wow. donde presenta exposiciones conceptualizadas por ella, curadas por ella. Y sí, es una mujer muy activa desde el punto de vista de la gestión cultural y también como artista plástico. Y hay otra cosa que ustedes no saben, Mari también escribe, ha publicado Oh, poemarios, es wow. decir, que ella en la parte de la creación no solamente es las artes visuales, sino también eh, las artes literarias, el arte de Wow. la palabra. Y, y bueno, interesante esto, que sea una mujer muy activa en varias áreas, e incluso ha ejercido la docencia también. Y bueno, ella está activa porque constantemente está enriqueciendo sus conocimientos como artista, la parte literaria, investigación, y su producción plástica, de la cual yo voy a ir orientando para que ella nos vaya explicando. Yo de todas maneras voy a dar aquí como unos, voy a presentar algunas cositas. El trabajo de Mari es un trabajo pictórico donde predomina la imagen del gallo. Ujú. Y es un trabajo donde ella conjuga arte y memoria, arte y terapia. Porque bueno, Mari, ella creció en un ambiente familiar en cuyo ambiente estuvo presente las aves de corral, particularmente bien las gallinas, gallos, pollos. Mari, la imagen constante es el gallo y ya más adelante haremos que ella nos, nos exponga eh, eso, qué significa esa imagen para ella, pero eso lo dejamos para luego. Eh, en principio, bueno, quisiera comenzar con Mari, un poco, Mari, preguntándote cómo fueron tus inicios en el mundo del arte. Cuando decidiste incursionar en el mundo del arte, eh, ¿cómo fue la reacción de tu familia? ¿Nos puedes contar?
Bueno, desde pequeñita yo decía que iba a ser artista. No sabía qué Ya. tipo de artista iba a ser, pero sabía que iba a ser artista y mi papá me aplaudía y decía, esta niña va a ser artista. Ah, Claro, él se imaginaba que yo iba a ser cantante, que iba a tener una voz como la que él tenía, porque él tenía una voz de mariachi, así como la de Vicente Fernández. Pero a mí Ya. no se me dio esa área para nada, todo lo contrario. Pero sí tuve ese apoyo al principio. Ya luego cuando decido estudiar arte, si todo el mundo como que, seguro, o sea, empezó como que la duda. Pero realmente fue como a los 12 años que la esposa de mi hermano mayor, Mercedes, ella vio el talento que tenía dibujando y todo el tiempo, o sea, yo no jugaba con mis muñecas, sino que las hacía de papel, las recortaba y les hacía ropita y las vestía, yo hacía la ropa de mis Barbies también, pero era solamente hacer la ropa y ya no jugaba con la muñeca. Yo prefería jugar con las muñecas que yo dibujaba. Y ella fue la que me lleva al centro, bueno, a la Escuela de Arte Nectalí Rincón y me Ok, inscribe en los talleres libres cuando tenía esa edad. O sea, digamos que ella 12 fue la que me años. dio el sí. Yo sabía que iba a estudiar arte, pero ella fue la que me dio el empujón cuando estaba pequeñita. Y ahí luego paso a la Universidad Cecilio Acosta, empiezo estudiando arte puro, pero ahí termino estudiando es arte, mención, investigación y museología. Ok. Ya yo me gradúo y Eh, prácticamente empiezo en el área de la docencia y a trabajar en museos. mm. ajá. Se congeló José. Ah, bueno, continúo. Sí, Bueno, continúe. yo empiezo a trabajar en el Museo Histórico Rafael Urdaneta, como a los 6 meses empecé a trabajar en el área de registro inventario como coordinadora y jefe también de patrimonio del acervo histórico del Estado Zulia. Pero como a los 6 meses ya me nombran directora del museo y ahí estuve aproximadamente como 8 años siendo directora del museo y llevando también el cargo de patrimonio, el cargo de coordinadora de registro inventario y también daba clases en la universidad, en el área de historia del diseño, tanto del diseño gráfico como del diseño de modas. Daba clases también en el área de patrimonio, de técnicas de expresión y dibujo. Y hasta de metodología de investigación en algunas ocasiones. Oye, Mari, ¿te quedaba tiempo para producir tu obra? Ah, no, sí, salía a las 3 de la tarde, me iba al gimnasio y también me quedaba tiempo, pero te diré que me dedicaba más era a promover la obra de otros en esa época. O sea, hice pocos trabajos, hice una sola individual en 8 años, pocas colectivas, porque siempre era trabajando para promover la obra de otros artistas. Ok. Te centraste en sí, en la gestión cultural, pues particularmente las artes visuales, ¿no? Sí, y dije que no, no lo iba a volver a hacer y en eso estoy de nuevo. No, y veo que aún lo haces, porque aquí en Colombia tú organizas exposiciones de artistas tanto colombianos como venezolanos residenciados acá en Colombia. Sí, claro. Acá lo hago también, pero digamos que Sí. estuve alrededor de Eh, 10 años. Yo me fui de Venezuela en el año 2010, me vine a vivir a Estados Unidos, me vine a vivir primero a Colombia, estuve 2 años, luego me fui a Estados Unidos y regresé a Colombia creo que en el 2015. Y ya en el 2018 fue que dije, bueno, ya mis hijas están grandes, ujú. porque sí, me daba dolor yo dedicarme a trabajar y haber estudiado tanto para que otras personas se encargaran de su educación. Entonces yo dije, yo voy a dedicar estos primeros 10 años a ellas para que ellas aprendan, o sea, de todo lo que yo me llené. Entonces, las teorías de Montessori, de Jean-Jacques Rousseau, o sea, era algo que yo Ya, necesitaba enseñarle a mis hijas. Y entonces, bueno, ok, ya son grandes ahora, es mi turno. o sea, esa experiencia te permitió ponerla en práctica con tus hijas. Sí, Qué bueno, ¿no? eso. Qué bueno. Eh, ahora que mencionas a Jean Jacob Rousseau, eh, te iba a preguntar, aunque no estaba, no estaba en mí esa pregunta en principio, pero recuerdo haber leído por allí que tú tienes cierta inclinación o gusto por Henry Rousseau, el francés. ¿Qué aportes te ha Ujú. hecho qué aportes te ha hecho ese artista
en tu producción como creadora? Bueno, digamos que a un principio yo conozco a Henry Rousseau y también conozco a Henry Bermúdez. Y es algo Ajá, que ok. tenía allí, y es la misma influencia, es prácticamente eh, para mí ok. lo mismo. Yo siempre me he considerado que estoy dentro del arte nice. Todos me dicen que no es así, pero es que allí están mis raíces, dentro del gesto dinámico, sencillo, dentro de lo que es simple. Yo creo que mis raíces están allí. Y él me aportó mucho, sobre todo en la parte del autorretrato. O sea, cuando yo empecé a trabajar esa parte, estuve yo 20 años trabajando autorretrato y retrato, obviamente, pero era una forma para mí de hacer catarsis, de identificar muchas cosas. Pero parece algo hasta loco, porque no fue el autorretrato el que me lleva a descubrir quién soy yo realmente, sino los gallos. Y ahora, bueno, eso va a venir seguramente con una Curioso, pregunta ¿no? más adelante. Sí, Ya. Sí, bueno, porque ambos trabajan, o sea, sus obras eh, se desplazan sus composiciones en espacios naturales, ¿no? Tanto los dos Henry, Bermúdez y Rousseau, los dos además, ¿no? Henry. Y la forma de hacer las plantas era algo que yo tenía muy también para mí. Aquellos, o sea, como nudos o lazos de las hojas Eso, gordas. Allá había ya, muchas cosas que yo pintaba y no sabía por qué estaban allí. Y eran muchas dinámicas, muchas lecturas de la sexualidad que estaban en ya, esas formas. Y como te dije, me doy ok. cuenta a través de los gallos de lo que yo venía plasmando y que no sabía que estaba allí. Interesante eso. O sea, todo artista siempre digo que es como el científico de un laboratorio, pues está constantemente experimentando, buscando y encontrando porque se ha propuesto, pero en esa búsqueda siempre van a ver las sorpresas. No estaba buscando esto, pero apareció. Mm. Sí, sí. Eh, Ahora te pregunto, ¿por qué la figura del gallo como tema recurrente de tu pintura? ¿Qué representa esa figura para ti? Pero, da un paréntesis, uno averigua por allí, investiga y resulta ser que el gallo simboliza fe, luz, triunfo sobre la oscuridad, también significa valentía, competitividad, pero en tu caso, eh, ¿qué representa esa ave para ti? Para mí, bueno, como lo Ujú. dijiste, valentía, respeto y sobre todo honor. O sea, también por ser Exactamente. de descendencia guayo, para mí la palabra es muy importante. O sea, tú das tu palabra y no importa la circunstancia, tú tienes que cumplir con esa palabra que estás dando. El valor, cómo el gallo es capaz de defender a los suyos, no le importa enfrentarse al animal más grande o a un ser humano cuando ve que que su clan está en peligro. Y el respeto sobre todo porque lo aprendí de mi padre a través de los gallos. Y es lo que veo también en cada gallero. Para mí un gallero es un caballero. Y si no es un caballero, Como, no es un gallero. Es otra como lo cosa, fue, es una persona disfrazada. como, como lo fue tu padre, que además tengo entendido que usaste en tu pintura la imagen del gallo porque tu papá estaba padeciendo de Alzheimer y hiciste uso de esa imagen como para recuperar su memoria, ¿sí? Sí, ya luego de 14 años él ya no me conocía. Cuando lo llamaba por teléfono, él repetía lo que mi mamá le decía a un lado o quien estuviera al lado le decía, dile que la quieres mucho, dile que cómo están las niñas. Y él repetía simplemente, pero él ya me desconocía. Y yo empecé a buscar ese elemento simbólico que me conectara con él. Y estuve en un momento hasta como que estuve a punto de pintar cafeto, ¿no? Pero sabes que me consigo con la obra de Álvaro Paz, también un artista venezolano, Ajá, que él estuvo en el Museo Rafael Urdaneta cuando estaba muy chico haciendo talleres allá. ya, Y cuando veo su obra y me acuerdo de él, yo veo los gallos y hasta yo me recordé a mí misma a través de ese animal.
Y le dije, hey, me inspiraste a pintar un gallo, voy a hacer uno. Me dice, hazlo. Y hago ese primer gallo para mi papá. Y le envió la foto con mi hermana. Y él lo ve y dice, esto es un gallo de exhibición. No es un gallo de pelea porque tiene cresta y tiene barbilla. Es un gallo español. Ok. Y en esa llamada lo pasan conmigo y me dice, hola China. O él me decía China. Ajá. Hola Chinita. Y empezamos a conversar y o sea, como si nada, recordando cuando íbamos a la playa y él me llevaba nadando en su espalda hasta lo más hondo. O sea, y todas aquellas cositas de la infancia. Cuando él me recuerda, yo también descubrí esa infancia que había olvidado. Y Ya. como yo pensaba que los gallos y las gallinas se apareaban por la cresta. Yo pensaba que ellos tenían los penes allí y todo el acto sexual lo hacían a través de la cabeza. Y yo no Ajá. estaba errada porque ellos realmente se atraen por el tamaño y el color de sus crestas. Mientras más grande y más colorida es esta, ellos sienten Ajá. mayor atracción. Y de hecho Ok. los gallos no tienen pene. Entonces, es una forma también de reivindicarlos, de colocárselos Ya. en esa área, porque es donde ellos realmente se identifican sexualmente. Ya. Oye, y qué interesante que el arte te haya permitido o servido para recobrar tanto tu papá como tú parte de tu infancia en tu caso y tu papá la memoria, ¿no? A través de esa imagen del gallo. Que, No, y recuperé mi poder también. perdón. Recuperé también mi poder a través de la imagen del gallo. Ah, ok, ok, ok. Porque a mí me dicen, Mari, ¿por qué no eres, tú eres una gallina? No, yo no soy una gallina, yo soy un gallo. Qué, qué bueno eso, ¿no? Sí, porque es como que, sí, en esas aves de corral, ellas son, hay esa combinación de sexualidad o asexualidad. ¿Cómo sería el caso allí? Bueno, son las dos cosas. Mm, Tú sabes que las gallinas en ausencia de un macho, la gallina líder va a tomar ese papel, ya que si no hay un macho que cante, las otras compañeras no van a poder producir huevos, no van a ovular, ya, porque necesitan de este canto para estimularse. Va a bajar la producción y así poco a poco van a ir muriendo. Entonces la líder ya, empieza a tomar ese papel y ella empieza a cantar. Y como el si gallo. llega el momento de que no aparece un macho, ella puede cambiar, puede transmutar sus órganos sexuales para convertirse en macho. Wow. Ah, ok. Sabes que el macho también, en épocas de lluvia sobre todo, hay partes donde es en otros periodos, dependiendo del país, Ajá. ellos se pierden todo el plumaje, los Ujú. niveles de testosterona bajan, suben los estrógenos, y en este momento ellos dejan de pelearse porque ya no tienen el deseo por la hembra. Entonces ya no tienen instinto de estarse peleando unos con otros. Esto es un momento de renacer también. Cuando vuelven a salir las plumas, de pronto tienes ya otro gallo porque el plumaje puede cambiar de color. Ahora Ya. el macho también puede cambiar a hembra. Si hay una circunstancia extrema donde él se da cuenta de que mataron a todas las gallinas y está solito, él puede también llegar a producir huevos. Wow. Es una cosa que no pasa a menudo, pero sucede. Wow. Oye, qué interesante, ¿no? Toda una conocedora de la conducta de estas aves de corral, ¿no? Mari, o sea, la conducta, su comportamiento, interesante eso, ¿no? Etología se Bueno, llama eso. es que crecí con ella hasta en el momento en que dijeron que yo venía al mundo, fue en un gallinero. Estaba mi Ah, mamá, estaban unos amigos allí y llegó mi papá con la prueba de embarazo allí entre las gallinas, los gallos cantando y todo. o sea, tú en contacto con esas aves desde que estabas en el vientre de tu mamá. Exactamente. Imagínate, ¿no? Qué curioso, qué interesante. Y que desarrolles tu plástica en función de esa imagen, de esa vivencia. Mari, Ahora, diga, ajá, ibas no, a agregar algo más? ahora fíjate que también Mm, hablando de la sexualidad de los gallos y las gallinas, a mm, pesar de que él pelea con otro gallo,
es por la hembra. Lo que él siente sexualmente cuando pelea con el macho es superior. Ya. A nivel neuronal, él siente algo superior a un orgasmo humano cuando él ¿Sí? está peleando. Entonces, o Ah, sea, él se pelea por la hembra, pero lo que siente es mayor cuando se pelea con otro macho. siente mayor placer en Sí, esa acción. sí, y Ya, por eso también todo su cuerpo es como no, la piel de nuestro codo, que tú te puedes pellizcar tu codo y no te duele. Y ya, no siente dolor por eso. O sea, él está preparado y él prácticamente vino al mundo a eso. O ya. sea, a pelearse con otro. Yo no creo, en serio. O sea, tantas cosas que hay que hacer acá y vas a venir solo para hacer eso. Ya. Pero a tu papá le gustaba más gallo de exhibición que de pelea, pregunto. Dime, ahí se cortó, no te entendí. Ajá. ¿A tu papá le gustaban más los gallos de exhibición que de pelea? Las dos cosas, Ah, pero ok. mi papá no le gustaba que le mataran un gallo. Bueno, es que a nadie le gusta que Ok. le mate un gallo, ningún gallero. Sí, 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 Pero él claro. cuando ya veía la pelea que estaba perdida, él lo sacaba, lo retiraba. Y él decía, a mí nadie me mata un gallito. Yo me recuerdo en Ah. las galleras, o sea, pequeñita con un biberón, él decía que iba a arreglar el auto y era mentira, me llevaba. Y yo tengo esos recuerdos de él, o sea, entrando al palenque para ir a sacar al gallo, como tirando la toalla como los boxeadores. Claro, no todas las Ya, peleas, en las peleas se permite eso, pero eran las que mi papá se jugaba, pues, porque era donde ya, podía ok, rescatar el gallo. ok, bien. Otra cosa, Mari, en tu proceso creativo, ¿tienes alguna manera especial de trabajar en tu taller? Todos tenemos una manera curiosa, extraña, a la hora de crear. ¿Cuál es la tuya? Bueno, a mí me encantan los tacones. Yo, yo no soy la artista que va a pintar con la ropa sucia, manchada, ni descalza, ni en tenis. Yo necesito pintar con tacones. Y Ah, sabes qué sí. hacer, y me tengo que maquillar, me tengo que poner un vestido bonito. Ah, O sea, yo no me mancho, yo no boto pintura por allí. O sea, yo trabajo muy meticulosamente para mantenerme. Y me encanta ok. cantar también. Ya. Por eso también me mudé de estudio hace poco tiempo, porque el estudio donde estaba era una vitrina prácticamente, era mucho vidrio, del otro lado había un café, entonces la gente se hacía allí, era para casi que ver mi show. Entonces ya había un momento en que yo, bueno, sí me gusta, pero no tanto. Entonces donde estoy ahora dejo la puerta abierta en momentos, la ventana abierta, y a veces llega la gente y yo estoy cantando y los miro y sigo cantando mientras los miro y los saludo. Y la gente queda así como que, Wow. digamos que esa es mi forma peculiar. Pero cuando ya estoy muy inspirada, si cierro puertas, cierro ventanas, porque ya quiero ponerme a bailar, ya quiero gritar más duro, entonces ya no. No Ya, quiero pasar ya como necesitas loca. privacidad. Ya necesito privacidad, sí, porque hay momentos que las canciones, por lo menos escuchar el último beso de Vicente Fernández, me pongo a llorar. Entonces, y ahí sí necesito cerrar la puerta. Qué, qué interesante, ¿no? Sí, sí. Cada creador tiene su manera, como te decía. Y ahorita se me viene a la mente de tantos que conozco que Hemingway escribía desnudo y parado, no se sentaba y además desnudo. ¿No te parece Mm. curioso? A mí me parece curiosísimo eso, escribir desnudo y parado. No, eso sí no lo Imagínate, o puedo, sea, eso sí no lo puedo hacer. no, no, me gusta tu manera particular que tú ¿cómo es? Te maquillas en tacones y cantas. Interesante esa manera de proceder para producir tus obras. Eh, ¿cuáles serían las tres palabras con las que describirías tu pintura? Yo sé que no es fácil, pero tres palabritas que describan tu pintura, Uy, es que Mari. son las mismas con las que puedo describir el gallo, que es valentía, respeto y honor. Mm, Igualmente, esa lectura está en mis En tu pinturas. obra.
Tú Mm, hablabas cuando empezamos Y, el y live eh, casualmente el Gran Simón, de la obra del Gran Simón, que es un gallo, es de mi tamaño, esa obra. Y para mí es eso, el Gran Simón es el libertador. Simón Bolívar es un hombre al que yo admiro muchísimo. La gente no me cree cuando yo he dicho que yo me he metido en 3 camas donde ha dormido el libertador, solamente para ver si realmente era de mi tamaño. Y es ese hombre que, a pesar de ser tan pequeño como un gallo quiquirico, era valiente, cumplía su palabra y respetaba a los suyos, y sobre todo a sus compañeros. Yo trabajé mucho tiempo en el Museo Rafael Urdaneta y tuve contactos con las cartas del Libertador. De hecho, yo era la que me encargaba de hacer la transcripción de la carta, porque la lúbrica no se leía y me tocaba pasarla en ya. el computador. Habían cosas que no se entendían, pero ya yo le entendía la letra. Aquí dice tal cosa, aquí hay una laguna, pero ya yo sé que dice esto, que era lo que quería decir. Y me encantaba Ya. cómo ese hombre se comunicaba con sus compañeros, que eran sus amigos, sus hermanos de batalla, y cómo los escuchaba. O sea, eran unas cartas, eran como unas cartas de amor. Una mujer estaría loca porque le escribieran una carta así hoy en día. Entonces, es todo eso. Y precisamente en esa obra trabajé mucho la parte de las plumas, porque para mí cada una de esas plumas es cada una de las medallas que ese hombre merecía, mm, por esa liberación que hizo acá en este continente, por todo ese ideal de libertad, y sobre todo como también veía que la mujer tenía que ser libre, no una esclava del hombre, una sirvienta. Entonces, para mí el libertador también es una fuente de inspiración y es un gallo. mm. Ok, ok, bien. Eh, Estilísticamente he visto por allí que de repente hablan de tu trabajo como surrealista. Yo me atreví a decir hiperrealista, pero después me puse a revisar y decía, bueno, decir realista tampoco, porque ese es un movimiento artístico del 19 que tenía que ver más con lo ideológico, la problemática social, este, pero sí, no sé, ¿cómo la definirías tú, estilísticamente, tu obra? ¿En qué Uy, de tendencia? verdad, ¿En qué tendencia? como te dije al principio, yo me consideraba dentro de la Escuela del Arte Knife. Luego me sentí expresionista también de alguna manera, por la parte psicológica, pero ya no es algo que me afana realmente. Ya ahora solamente quiero pintar mis gallos, y la parte académica, digamos que no me interesa mucho. Muchas veces hago es arte moderno y lo disfrazo de arte contemporáneo para que sea aceptado, pero muy dentro de mí yo sé que hago arte moderno, pero bueno, sí, vamos a decir que es arte contemporáneo porque es lo que todos quieren. Pero Sí, soy muy personal dentro de mi obra. Sí trabajo temas sociales, pero siempre voy a partir de mí, y no es algo en lo que voy a mentir. sí, sí, es verdad lo que dice, pues tu obra responde, está construida, pues, sobre la base de lo que es la estética de la contemporaneidad, pues. Y sí, bueno, los historiadores, los investigadores, los curadores, siempre tendemos a ubicar la producción de un artista en alguna tendencia, bueno, bien afín, cercana, este, eh, aunque haya artistas que no les gusta, que que uno los clasifique o los califique, ¿no? Pero bueno, eso solemos hacer. Eh, Bueno, ya estamos casi a tiempo. Es súper interesante escuchar, pero ya estamos casi. Pero tenemos una pregunta, Mari. Es súper Hágala. interesante escuchar toda tu carrera, ¿no? Cómo desarrolló y cambió. Hay una pregunta de cuando estabas trabajando en los museos y promocionando otros artistas. La pregunta es, ¿qué ha sido lo más gratificante de esa gestión de promoción? Oh, lo más gratificante. Ay, yo creo que es simplemente las gracias, Mari. Y cuando me preguntan como que cuánto cobras, y yo no, nada, yo hago esto por amor al arte, yo no cobro por esto. Ya Ok. tener esa satisfacción es suficiente. Mm.
Ya, qué bueno. Bueno, realmente Mari, muy agradecido por haber respondido eh, a esta petición de que participaras en este live. Y bueno, y gracias a quienes nos siguieron y compartieron con nosotros y escucharon la experiencia de Mari Menes como artista y académica, perdón, y eh, gestora cultural. Gracias, gracias. Muchas gracias, Mari, por tu tiempo. Eres tan activa, entonces estamos muy agradecidas por tomar tu tiempo para hablar con nosotros. Cuando estabas hablando de los gallos y todos los detalles, es fascinante, pero también todo el esfuerzo y también el honor que tienen los gallos que estás explicando. Es parte de ti, ¿no? Estás hablando de gallo, pero parte de tu personalidad. Entonces es súper interesante escuchar todo eso. Este entrevista va a tener los subtítulos en inglés y lo vamos a compartir en YouTube. Así que si hay gente que no lo entendieron bien, ya todo va a estar en YouTube. Bueno. Bien. Ah, y no hablamos de la parte del diseño de moda. Sí, eso será para otra. Eso para otra, que eso también Para se otra le suma. Sí, para otra entrevista, Mari. Vale. Ok, Muchísimas gracias, Su. Gracias, José. gracias a ti también. Bueno, chao Todo. pues. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Chao, Gracias a todos los que estuvieron acá. Besitos de chocolate. chao pues. Chao.